¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Esta mañana tenemos como invitada a Patricia del Río, conocida periodista y que acaba de publicar su excelente primera novela, Jauría. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Buenos días, César. Gracias por la invitación y por estar en esta hermosa biblioteca. Patricia, ayer tú has dado una bonita charla, creo que lograste mucha empatía, la gente te escuchó, sobre todo joven, y se hizo una pregunta que te la repito hoy. ¿Cómo abordar un tema que no se trata de manera cotidiana? Es más, tú decías, creo que de manera muy acertada, que ni siquiera tenemos un nombre, porque se le dice conflicto interno, guerra, terrorismo. ¿Por qué crees que eso ha sucedido? Bueno, creo que lo que ocurrió en el Perú fue terrible, ¿no? Es unos niveles de crueldad y sanguinarios, con poblaciones atrapadas entre múltiples frentes de violencia. Y existió la Comisión de la Verdad, cuyo texto siento que nunca debió de asumirse, porque no fue así como fue presentado, pero mucha gente lo asumió como un texto definitivo y como una única verdad, cuando en realidad yo creo que ese es un texto que tiene que estar en perenne construcción, en el que tenemos que revisar lo que ocurrió, escuchar a las distintas partes, reconciliarnos y mirar de frente. Lo que hicimos, en cambio, no nos gustó el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, metimos el tema debajo de la alfombra, no se puede tocar el tema porque es tema tabú, hay campañas para que la gente no vaya al lugar de la memoria y, en general, toda persona que toca el tema del terrorismo con una mirada crítica es acusada, pues es susceptible de ser acusada de terruca, proselitista o cosas por el estilo, ¿no? Las razones de eso es que a las sociedades les cuesta ver sus pecados. Esa es una. Pero la otra es que encima de eso ha coincidido con una corriente mundial según la cual la memoria no es importante. Y lo que pasó, pasó y hay que seguir para adelante. Y creo que estamos profundamente equivocados. Creo que lo que nos hace una sociedad absoluta y completamente violenta el día de hoy es no haber resuelto los problemas después de haber pasado por una época como la que pasamos, ¿no? Ahora, tú mencionas la Comisión de la Verdad y quiero hacerte la siguiente pregunta porque también el lenguaje a veces obvia, ¿no? Olvida o de manera premeditada no se nombra. Siempre que se refieren a la Comisión de la Verdad se olvida la otra gran palabra, que es reconciliación. ¿Por qué crees que esto se dio y si en realidad todavía hay un largo terreno que tiene que ver con la memoria para reconciliar a los peruanos? Yo creo que la reconciliación es el paso más duro y más difícil. Creo que nunca se da de manera inmediata, ¿no? Creo que las primeras generaciones deudoras de esta violencia no tienen ni la disposición ni el espíritu para reconciliarse, pedirle al hijo de un militar asesinado que se reconcilie con el asesino de su padre me parece demasiado pedir, ¿no? Pero curiosamente la reconciliación se da en generaciones futuras, es decir, conforme ya va pasando el tiempo, las nuevas generaciones sí tienen mayor disposición a decir, bueno, ya, ¿no? Es hora de dejar el odio de lado, dejar la rencilla, que ya no sirve para nada, porque además ya no tienes frente al asesino de tu abuelo ni al asesino de tu bisabuelo, tienes al nieto o bisnieto de ese asesino que no tiene ninguna culpa, ¿no? A mí me parece sumamente interesante, por ejemplo, en el tema de cómo Alemania manejó el tema del nazismo y del holocausto judío, y sí se da una etapa de reparación y reconciliación, pero no se da los primeros 50 años, ¿no? Tuvo que pasar tiempo. Pero primero, para poder reconciliarnos tenemos que saber qué pasó y tenemos que mirar las cosas en todas sus dimensiones, porque es verdad que el Sendero Luminoso empezó una guerra espantosa, ¿no? Que nos sumió a todos los peruanos en una espiral de violencia. Es verdad que las Fuerzas Armadas cometieron excesos y delitos gravísimos de lesa humanidad, pero también es interesante saber por qué surgieron. ¿Por qué un muchacho decidió abrazar Sendero Luminoso? No digo para justificarlo, porque no hay nada que justificar, para entender. ¿O por qué un militar termina violando derechos humanos en determinadas zonas? Porque no todos lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, son temas complejos que hay que mirar. No podemos pretender reconciliarlos sobre la base del olvido. Cuando se ha hecho eso, las sociedades no han funcionado, ¿no? Cuando se ha dado así del tipo, ya olvidemos lo que pasó, otra vez todos somos amigos, eso no funciona. No funciona, porque las heridas se quedan ahí como con costra, ¿no? Ahora, el título de tu novela es muy, muy duro y a la vez interesante, ¿no? Porque da la idea de reunión, pero a la vez también la idea de violencia, ¿no? Y viene una jauría, ¿no?
¿Por qué elegiste ese título? Bueno, en primer lugar, la mujer que narra tiene un montón de perros, ¿no? Y yo yo tenía 2 perras en casa y cuando vino una tercera, todo se volvió mucho más complicado. Cuando salíamos a pasear, las perras actuaban de manera muy agresiva y me di cuenta que al ser 3 se sentían empoderadas. Entonces entendí que era una jauría, ya no actúan de una manera individual, sino actúan colectivamente, ¿no? Ya aprendieron a pasear con más calma. Y a la hora de elegir el título del libro, yo pensaba, una jauría, nosotros solemos entenderla como un conjunto de perros, pero tiene una connotación violenta. Y me gustaba que el término generara ambigüedad con respecto de ¿quién es la jauría finalmente en esta historia? Los perros que se han quedado abandonados en un pueblo fantasma, básicamente al cuidado de una mujer cuyas familias huyeron, o los hombres que con mordadas practicaban la violencia en esas épocas, ¿no? Me gustaba la doble connotación que tenía el término, ¿no? Ahora, es importante señalar también, bueno, yo lo he encontrado en tu novela, me parece esta mujer que es la narradora, una imagen mítica, ¿no? Que tiene que ver con la memoria y con esta necesidad que han tenido muchos pueblos hasta ahora de no solamente preservar la memoria, sino decir, yo estuve ahí, ¿no? Fui una testigo de lo que ocurrió. Y quiero preguntarte sobre lo siguiente. Me parece que algunos de los perros en realidad lo que están haciendo es describiendo a seres humanos. Entonces, si es que estos se mimetizan o a través de los perros, su conducta, sirven también para señalar lo que estaban pasando los seres humanos. Totalmente. Para empezar, los perros son el animal doméstico que más años lleva al lado del hombre y ha logrado rasgos de adaptabilidad al ser humano muy particular. El perro expresa en la mirada los sentimientos y eso lo ha terminado mimetizando del hombre. O sea, eso es una característica evolutiva de los perros. Y yo tengo, como te comentaba, 3 perras y creo que nuestras mascotas cuentan un poco nuestras historias, ¿no es cierto? Los perros se vuelven criaturas totalmente dependientes, son como niños, porque te quieren incondicionalmente. No importa si tú pateas un día a un perro, al día siguiente el perro va a volver a pedirte cariño, ¿no? Tengo además estas perras en casa que fueron recogidas ya de adultas y ellas mismas, sus semblantes, sus miedos, sus marcas físicas cuentan una historia, ¿no? Entonces me pareció un recurso interesante que cada perro reflejara la historia de una familia, porque además lo hacía más digerible. Los hechos contados son muy violentos y en la medida que están canalizados a través de una mascota, podía jugar con contrastes de sentimientos, que hubiera ternura, hubiera horror, que hubiera cariño, hubiera odio. Fue un recurso que usé, pero basada en el hecho de que yo sí creo que los perros reflejan un poco el espacio y la comunidad a la que pertenecen. Acá tenemos a Guido que pasea y parece un perro intelectual, ¿no? Y se sabe un perro querido, y se sabe un perro, y además que respeta mucho el espacio. Es un perro que ha adquirido las características, es un perro silencioso, no ladra, estamos en una biblioteca, ¿no? Y tú puedes describir la biblioteca Abraham Badrelomar describiendo al perro que vive en ella, ¿no? ¿Y estos perros qué describen dentro de tu novela? La historia de cada una de las familias que tuvo que salir de dejarlo todo para correr de la violencia, huir de la violencia. Hablamos de las víctimas, de desaparecidos, de los muertos. A veces nos olvidamos que uno de los grandes dramas fue el desplazamiento, la cantidad de gente que huyó del campo. El índice poblacional en determinadas zonas de Ayacucho descendió y eso no solo ocurre por muerte, sino por abandono y ocurre en casos muy, muy especiales. Y que de un día para otro tengas que cargar todo lo que tienes en una bolsa y irte con lo que tienes puesto y dejar tu vida, tu casa, tu campo, tus animales, me parece un hecho profundamente dramático, ¿no? Profundamente dramático. Ahora, Patricia, dentro de tu novela, abordando el asunto de la familia, hay una parte que es muy dura, ¿no? La de una hermana que va a matar a su hermano y como una venganza retenida por la sexualidad de este. Y voy ahí a ese punto, ¿no? A veces los grupos totalitarios no entienden el asunto de la libertad que tiene que ver con la sexualidad y la elección de ella. ¿Sientes que tu novela aborda también esta temática que dentro del mundo andino a veces
¿no? También el sentido de la comunidad es muy fuerte y a veces tener una sexualidad distinta prácticamente te bota de la comunidad. Así es. A mí me impresionó mucho el relato, hay un relato en particular en que es el MRTA en realidad que mata a un conjunto, a un grupo de personas de la LGTBIQ, y Sendero Luminoso también los asediaba. Y escuché además testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de las víctimas de la comunidad LGTBI. Creo que es un tema que no se ha visibilizado porque esas personas eran odiadas por el solo hecho de tener una sexualidad distinta, ¿no? Entonces me pareció que encajaba bien en lo que yo estaba contando, incluir una de estas historias y darles visibilidad, ¿no? Y ficcionar sobre la base de eso. Los grupos totalitarios se caracterizan por eso, por una intransigencia, y los consideran además que corrompen a la sociedad, y los mataban selectivamente, y además colocaban letreros que decían que los habían matado por eso, ¿no? Y creo que es una historia que no hemos, de todas las historias que se han silenciado, esa es de las más silenciadas, ¿no? Y creo que se merecen una visibilidad, ¿no? Ahora, es muy interesante también este punto de la comunidad campesina frente a dos grupos muy distintos, externos, ¿no? Uno que se ha levantado contra el Estado peruano y el otro que se defiende. Y creo que tú anotas de manera muy puntual el hecho de cómo me muevo, qué soy, ¿no? Porque agentes externos me dicen que debo defender algo que probablemente no me defiende. Entonces, quiero preguntarte sobre eso, ¿no? El campesino de la comunidad frente a estos grupos que vienen y se comienzan a enfrentar y comienzan a violentarlos. Es muy interesante lo que dices porque efectivamente ahí en los discursos de las personas, las víctimas del terrorismo, en los testimonios de la Comisión de la Verdad, están justamente estas personas que lo primero que te dicen es que vivían tranquilos, una vida en comunidad donde todos se conocían, no te voy a decir que todo era una maravilla, había problemas, la gente no se quería también, se peleaban, pero digamos, los pleitos normales, naturales que puede haber en una comunidad, ¿no? Pero cuando llegan estos agentes externos, entran como en una crisis de identidad, porque unos les dicen que son terrucos, ¿no es cierto? Y los otros les dicen que son traidores. Y muchas veces no se sentían afín a ninguna de las dos causas. Es decir, chicos que se van a pelear con Sendero Luminoso porque se los llevan a la fuerza, y chicos que se van a pelear con las Fuerzas Armadas porque los llevan a la fuerza también. Entonces, qué cosa tan terrible que pierdas toda tu esencia, toda tu identidad y que termines siendo... Lo que decían estas personas es... Nosotros no podemos tener DNI porque si tenemos DNI nos matan, pero si no tenemos DNI también nos matan. Nos van a matar los militares por estar indocumentados y nos van a matar los terroristas por ser parte del sistema teniendo DNI, identificación, ¿no? Entonces, ¿qué tal manera de que se te quiebra el mundo tal cual lo conocías casi de un día para otro? O sea, entre que apareció Sendero Luminoso a hacer proselitismo en comunidades campesinas, hasta que entra ya la acción armada y entre que llegan los militares pasa muy poquito tiempo. Es en un lapso muy pequeño en que finalmente la vida de estas personas, que era una vida tranquila, una vida con los avatares propios de cualquier existencia, se transforma en este infierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, es también oportuno decir una cosa porque en el libro, a pesar de la brevedad del libro, hay tantas cosas, tantas aristas conmovedoras. Una de las partes creo que más conmueven es que a pesar de esta violencia hay un aferro a la vida, ¿no? Este niño cuya mamá no tiene leche materna y es llevada a otra mujer, en el fondo es un apego a la vida. Entonces, se habla de resiliencia, probablemente esta palabra no sea ni siquiera conocida por la gente, pero no sé si tú ves a las comunidades posguerra, ¿no? Como resilientes, y que probablemente la resiliencia también sería no recordar eso. Yo creo que tenemos en el Perú toda una generación sobreviviente que ha logrado seguir con su vida aferrándose a su familia, aferrándose al cariño de los suyos, aferrándose a sus necesidades de salir adelante. Sofía Maher, que fue comisionada, formó parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, publicó un libro el año pasado, que por supuesto no me acuerdo el nombre, pero en el que analiza justamente la resiliencia y la lucha de las mujeres que fueron raptadas por los grupos terroristas, por Sendero Luminoso, por el MRTA, y llevadas a la selva o llevadas a estos
campos que eran como campos de concentración, donde estas mujeres estaban obligadas a servir a los terroristas y a darles hijos, hijos que a su vez les quitaban y se los llevaban para criar en otro lado. Mira, si después de todo eso todavía hay gente en el Perú con buenos sentimientos, gente que ha seguido adelante, gente que no se ha vuelto loca, sí, hablamos de resiliencia, porque no ha habido ningún acto, no voy a decir que no ha habido reparación, ha habido reparación monetaria en algunos casos, no en todos, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay asistencia psicológica, ni para las personas que fueron víctimas del terrorismo, por ejemplo, ni para, por ejemplo, muchos soldados que fueron levados un día, les dieron un fusil, los mandaron a la zona de emergencia, a una zona súper complicada, sin la preparación, sin los... y estamos hablando de chicos de 18 años, ¿no? A pelear una guerra que ni siquiera entendían y de la cual regresan traumados y tampoco nadie les dio mayor contención, ¿no? Entonces sí, el Perú está repleto de personas que han sobrevivido a mucho, ¿no? ¿Crees, Patricia, que en realidad, como se piensa en el imaginario, que Sendero Luminoso, el grupo terrorista Sendero Luminoso, tuvo que hacer desmanes en la costa, atentados en la costa para que se visualizara y pudiera realmente atenderse al problema que estaba ocurriendo? Sí, yo creo que no solo en la costa, sino que encima en determinada costa, ¿no? O sea, yo creo que Tarata marca un hito sumamente importante porque estabas tocando el corazón de la capital y el corazón más acomodado, si quieres, ¿no? Y cuando Sendero, los primeros años, sobre todo, en la época del gobierno de Belaúnde, parte del gobierno de Alan García, ocurren las peores matanzas en la sierra y ocurren los atentados más cruentos contra los derechos humanos, y no, el resto del país miraba como si eso ocurriera en Afganistán, ¿no? Y sí, es verdad que, por ejemplo, Sendero está presente en zonas como Ica, Sendero está presente de manera muy, muy fuerte en los conos, en las zonas más alejadas del centro de Lima, ¿no? Recordemos el asesinato de Marilena Moyano, por ejemplo. Sí sabíamos dónde estaban, que estaban en Huaycán, que estaban aquí, estaban allá, pero la población de la sierra recibió algo que en la costa no fue tan común, que fue el sentirse atrapado entre dos frentes, ¿no? Y en aras de que se arregle el problema, no nos dio la gana de mirar, porque sabíamos que había víctimas que no tenían que morir, pero claro, si no me entero, si no sé, si no me cuentan, que mejor, ¿no? Recordemos que Ucharajay, que es un hecho dramático, tiene la repercusión que tiene porque lo que mueren son periodistas de Lima, ¿no? Sí, hay que reconocer que buena parte de la tragedia que ocurrió porque había un centralismo y un mirarse el ombligo y no mirar lo que estaba ocurriendo alrededor, ¿no? Por supuesto, el asunto de la muerte está muy presente dentro de la novela, pero también está el hecho que creo que tú anotas de manera muy acertada, que se olvidan dentro de este proceso de violencia las formas de enterrar a los seres humanos. Sí. ¿Por qué pusiste? Bueno, pues, no, de repente una pregunta, ¿por qué escribiste esto? Pero me parece que es bien interesante que pongas ese asunto del entierro, que es tan importante en el mundo andino. Así es. En general... En general, ¿no? Sí, y en general es curioso porque una de las características de que el hombre empieza a crear civilización y deja de ser un salvaje que vive en cuevas son los ritos mortuorios, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad de cerrar un ciclo y cada cultura busca las maneras como cierra ese ciclo. Unos entierran, otros queman, otros, no sé, dependiendo a lo largo de la historia, hay un montón de maneras como la gente se deshace entre comillas, se despide a sus muertos. Yo quería saber qué pasaba cuando para una persona de la sierra, de acuerdo con su idiosincrasia, de acuerdo con su cosmovisión andina, cuando no encontrabas un cuerpo o cuando una persona moría de manera violenta o cuando no lo podías enterrar. Y estuve leyendo textos de antropología y encontré varias referencias a que, por ejemplo, la muerte violenta se considera traumática, porque el alma no va a poder encontrar su camino hacia el otro mundo, ¿no? Porque ha sido como sorprendido por la muerte. Lo mismo que morir con susto. Y se considera una tragedia enorme el hecho de no encontrar a tu muerto y poder enterrarlo. Recordemos que en la cosmovisión andina, y sobre todo si nos referimos al Imperio Incaico, por ejemplo, los muertos formaban parte de la vida. Las momias estaban en las casas. En la sierra hay toda una
creencia con que tus muertos te visitan, que es normal, ocurre en casi todas las culturas, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Que se nos muere un ser querido y creemos que nos sigue cuidando, que está ahí, ¿no? Entonces, muchas personas no se querían ir del lugar donde vivían porque decían que sus muertos después no los iban a encontrar, ¿no? Y eso me pareció una manera para que se comprendiera el drama de perder un familiar o que se desapareciera un familiar, había que contar eso también, ¿no? Ahora, el epígrafe que pone de Juan Rulfo, muy bien escogido, cuando terminé la novela y volví a leer el epígrafe, pensé que la que estaba contando la historia también había muerto. Era alguien que ya había fallecido en vida, digamos, y estaba contando a los otros muertos. Tú sabes que qué curioso, porque varias personas que lo han leído me han dado esa interpretación. De hecho, Germán, mi pareja, terminó el libro y me dijo, pero ella está muerta. Y le digo, no sé, no lo había pensado así. Pero de alguna manera ella ya es un espectro, ella ya es un fantasma. Es una mujer sola, ¿no es cierto? Puede estar viva o muerta, pero para el caso es la que contiene la memoria de todo el pueblo, y si no es una persona, o sea, puede ser interpretada como una persona que ya está muerta o no, pero eso lo dejo a creatividad de cada uno. Sí. Ahora, Patricia, volviendo al asunto de la discusión, ¿no? Este asunto de la violencia desmedida, de un terror además que nos ha pasado a los peruanos y que todavía seguimos en saber qué pasó realmente. ¿Por qué este tema cuesta tanto llevarlo a una clase de colegio? Porque así como es una guerra a la que no le podemos poner nombre, una guerra sobre la cual tampoco nos ponemos de acuerdo de cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos hubo, porque hay mucha discusión al respecto, nos cuesta mirar a todos los seres humanos en lo personal y a los seres humanos como sociedad, nos cuesta mirar nuestros pecados, ¿no? Es difícil, hay que hacer un trabajo de introspección y hay que decir, bueno, ya esa sociedad violenta también hemos sido, ¿no? Al no haber consensos mínimos sobre cómo vamos a contar la historia se vuelve automáticamente en un campo de batalla, ¿no? Porque si usas conflicto interno, resulta que eres terruco. Si dices que hubo 30.000 y no 60.000 muertos, resulta que eres negacionista. Si dices que no murió nadie o que los militares no cometieron atentado contra los derechos humanos, eres un facho. Entonces, la historia no tiene consensos mínimos, no nos hemos puesto de acuerdo en cosas básicas, ¿no? Tal vez una de las pocas cosas básicas en las que nos hemos puesto de acuerdo es que Sendero Luminoso fue el que inició el problema. Ya, ok, check, eso ya lo tenemos claro. Ahora sigamos avanzando y debatamos sobre aquello que no tenemos claro o que no hemos terminado de entender y vayamos construyendo una narrativa que nos satisfaga a la mayoría de los peruanos sobre esa guerra. Pero eso no hemos hecho, ¿no? Y por construir una narrativa no estoy diciendo construir ficción, estoy diciendo construir una manera de entenderlo, ¿no? Y mientras eso no lo tengamos resuelto, siempre va a haber alguien que se ofenda antes siquiera de haber escuchado lo que el otro tiene que decir, ¿no? Bueno, hace un rato estábamos hablando y diste un dato bien interesante y lo pensé para hacértelo como pregunta, ¿no? Dijiste que las sociedades donde había mayor violencia, incluso estamental, las mujeres eran las que salían peor perjudicadas. ¿Tu personaje entraría dentro de esta especie de categorización que haces acerca de que es resultado de ese proceso violento? Totalmente. Y en el libro muchas de las violencias más fuertes y más cruentas se cometen contra las mujeres, pero ojo, también hay mujeres que cometen actos violentos, porque las mujeres no somos buenas. Claro, como la que mata a su hermano, ¿no? Es como Octavia, ¿no? Lo que me gustaba de este personaje narrador es que es como la más vulnerable entre los vulnerables. Es anciana, es mujer, es una campesina, se ha quedado completamente sola, ha perdido a su familia por culpa de la violencia, ¿no? Entonces, me parecía muy poderoso que la que conservara la memoria fuera este personaje que efectivamente es como, su vida es como la consecuencia de todas las violencias que hay a su alrededor, pero que además se queda como, a mí me daba la impresión que era una mujer que no se quiere morir, que no se quiere ni siquiera ir a dormir, porque su cabeza o su espíritu es como el guardián de la memoria de todo su pueblo, ¿no? Ella y sus perros son los únicos que todavía pueden contarte lo que ocurrió, ¿no?
Y sí, yo creo que ella es como un símbolo de cómo la violencia puede terminar afectando más a seres más vulnerables, ¿no? Y hablando de los perros, hay una afectación y una anotación muy dura, es decir, no solamente llega la violencia, sino también llega el hambre, ¿no? Es decir, la miseria de todo tipo alcanza también las tripas, digamos, ¿no? Pero esta imagen crudísima que pones en tu novela de estos perros que están comiendo cadáveres, ¿no? Y que haces como una especie de paradoja: mientras ellos engordan, la población también enflaquece, ¿no? Yo te confieso que eso, ahora me he acordado el otro día que también lo comentamos, fue una frase que le escuché a Magali Solier. Magali Solier fue a ver la muestra fotográfica de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y fue con unas cámaras, me parece que el útero de Marita la llevó, y Magali iba comentando lo que veía y dijo: en los ríos aparecían los muertos y se los comían los perros. En esa época en Ayacucho los perros estaban gordos y las personas estaban flacas. Y yo apunté la frase, dije, la frase más poderosa. Y a la hora, es muy curioso porque uno no se da cuenta de la cantidad de información que va acumulando a lo largo del tiempo hasta que te sientas a escribir, ¿no? Y se te presentan esas cosas que te han impresionado, ¿no? Pero además José Pablo Garaybar, que es antropólogo forense, el equipo de antropólogos forenses que desenterró cantidad de fosas comunes y vio cantidad de casos de violación de derechos humanos en el Perú y en el mundo. Con José Pablo, que he hablado muchas veces del tema, me dice cuando nosotros en muchos lugares del mundo, no solo en el Perú, ¿no?, vamos a buscar fosas comunes, a recuperar restos, tenemos que pelear con perros que se vienen a comer los cadáveres, pues, ¿no? O sea, sobre todo los perros que se van al monte y se convierten en jaurías salvajes, que hay, ¿no? De hecho, acá hay, en el Perú, en ciudades como Cusco, tienen montones de perros que viven en el campo, ¿no? Ahora, uno de los grandes aciertos de tu novela, de los varios que tiene Patricia, es la dulzura a pesar de la violencia. Claro, hay probablemente uno juega con la emoción, ¿no?, en el momento de narrar, pero pienso o intuyo que tuviste mucha ternura al momento de elegir a esta anciana y que salió así precisamente porque elegiste este personaje. Sí, yo creo que una mujer mayor, yo tuve la suerte de ser criada y cuidada de niña por una mujer ayacuchana, que es una mujer hoy día que ya tiene casi 90 o más de 90, mi mamá Fela, no me acuerdo. Y yo traté de recuperar la dulzura de esta mujer, incluso su manera de hablar, su castellano, que también lo tomé pautas para crear su lenguaje por parte de los testimonios, y para mí era muy importante que la mujer tuviera una manera de contar que no estuviera cargada de odio, digamos, ¿no? Y como me dijo Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora argentina con la cual estuve haciendo un taller mientras escribía esta novela, ella me dijo: la ternura de la mujer y de los perros hace que la novela sea legible, ¿no? Si no, sería muy difícil de leer por la cantidad de datos, ¿no? Ahora, el punto del lenguaje también es muy importante, ¿no? Porque te mueves en una zona de personajes andinos con sus modos de hablar, y ahí creo que es una apuesta también que hiciste entre respetar la oralidad o, digamos, también escribir ya como un narrador, ¿no? Porque a pesar de la dulzura que está ahí, y que es evidente en toda la novela, ¿cómo hiciste para que el lector, en este caso, llegue a entrever que la que me está hablando es una mujer andina? Esa es una apuesta, considero yo. Sí, y fue una apuesta difícil porque es una mujer que no se parece a mí, ¿no? Y normalmente te recomiendan que escribas con cosas que te son más familiares. Ahí, gracias a Dios, me ayudó mi formación de lingüista, y como normalmente uno cuando crea un lenguaje hace hablar a sus personajes, tú no imitas exactamente el habla oral, porque si no sería ilegible. La lengua escrita tiene sus propias pautas. Arguedas, cuando hace este castellano mezclado con el quechua, así no habla nadie exactamente, es un castellano aquechuizado creado por Arguedas, ¿no? Marcando las enormes distancias, porque Arguedas es un genio. Lo que yo hice fue tomar algunas características del lenguaje del castellano andino, del que se habla en Ayacucho, y hacérselos como marcas en el castellano del personaje. Y elegí, y
Mi reto era que se sintiera que era una mujer andina y mayor, ¿no? Entonces, tuve la suerte de poder validar el texto antes de publicarlo, antes de presentarlo como a mi tesis, incluso con personas que no son peruanas. Eso fue sumamente interesante, César. Cuando yo trabajé este texto, lo trabajé en un taller en que yo era la única peruana. Nadie sabía ni quién era yo, ni a qué me dedicaba, ni sabían siquiera quién era Sendero Luminoso. La mayoría de las talleristas eran argentinas, había unas cuantas chilenas, habían oído de Sendero, pero algunas no. Y sí les funcionó. O sea, el personaje las convenció, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien interesante cuando uno escribe, salirse un poco de los referentes de tus lectores habituales y probar si lo que estás haciendo funciona con un lector de fuera, digamos, de otro lugar, ¿no? Y funcionó, ¿no? Dentro del terreno de la lingüística, Patti, quiero ir a un asunto, por supuesto, implícito en la novela, pero que creo que en los últimos años se ha banalizado, que es la palabra terruco, ¿no? Entonces, cuando creo que se instaura esto en la gente a una posición distinta a la de uno, y lo terruqueo no sería desmerecer e incluso hasta, de algún modo, validar la actuación de un grupo terrorista que hizo tanto daño a alguien que piensa distinto. Es un horror, César, que nos terruquemos es otra de las muestras que no hemos resuelto absolutamente nada, ¿no? Todos los peruanos, todos, fuimos tocados por la violencia terrorista, todos, de una u otra manera. Mira, el niño que no pudo terminar su tarea y que se vio obligado a hacer su tarea con velas por culpa de los apagones, fue afectado por el terrorismo. Los chicos que salían, que de pronto no estaban en una zona de emergencia, en una zona complicada, pero que no podían salir en la noche porque había bombas, fueron tocados por el terrorismo. El hecho de vivir con miedo y que nos acostumbró. César, yo soy bastante mayor que tú. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos, en los 80, éramos adolescentes, nos enseñaron que si veíamos un resplandor en la ventana no nos podíamos asomar porque ese era el primer anuncio de que explotaba un coche bomba. Y sabíamos que nos teníamos que tirar al piso y nos teníamos que coger con una mano, taparnos los genitales y con la otra mano taparnos el oído y abrir la boca para que la onda de la bomba no te reventara no sé qué. Ya no sé si la técnica era válida o no, pero lo sabíamos. Esa era parte de nuestro conocimiento del día a día. Por supuesto está la gente que protagoniza mi libro que la pasó muchísimo peor, pero todos fuimos tocados por el terrorismo, todos fuimos víctimas de una u otra manera del terrorismo. Decirle terruco a un peruano simplemente porque piensa distinto de uno, a peruanos además que en muchos casos han tenido una experiencia muy brutal con el terrorismo, es como que tú le dijeras a un judío nazi. Es así de poco respetuoso, es así de imbécil, ¿no? El insulto contra una persona. Entonces yo creo que si nosotros no nos quitamos, yo creo que terruquear debería estar prohibido, o sea, debería estar penado, porque no podemos seguir haciendo eso, no podemos seguir banalizando efectivamente el dolor de cada uno de los peruanos y el país tristísimo en el que nos convertimos usando la palabra terruco como quien te dice sonso, ¿no? Eso da cuenta de lo poquísimo que hemos entendido sobre lo que ha pasado en este país, ¿no? Patti, en la novela aparece digamos, una especie, bueno, yo cuando la terminé de leer me conmovió mucho, ¿no? O sea, me alegra mucho además conocerte a través de ella, pero sentí también que la violencia que se desató era una violencia contenida y que en algún momento iba a despertarse, ¿no? Y vino esto. Es bien triste cuando escuchas a las personas que fueron víctimas, las víctimas más directas de la guerra terrorista, hablar de su pasado porque tienden a idealizarlo. Y claro, porque idealizan los tiempos de paz, ¿no? Pero esa paz estaba cargada de pobreza extrema, y hubo mucho chico joven que no tenía. Yo creo que hay dos cosas que se revelan muy fuerte con la aparición del terrorismo, que había mucha gente que no tenía nada que perder, porque no había ganado nada en su vida, porque era pobre secularmente. Habían sido pobres ellos, eran pobres sus padres, habían sido pobres sus abuelos, iban a ser pobres sus hijos. Eso es una carne de cañón para una ideología que les promete un futuro mejor, ¿no? Y por otro lado, la ausencia del Estado. O sea, eran zonas donde el Estado no existía. Y cuando la primera vez que aparece el Estado, aparece vestido de militar a matarte, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurrió
y repito, no se trata de justificar, se trata de entender. Hubo chicos que entraron a Sendero Luminoso porque no les quedaba otra, porque vinieron los senderistas, les dijeron vénganse con nosotros que les va a haber un futuro mejor y ellos sintieron que esa era una salida, ¿no? Yo recomendaría a todos los peruanos que lean las novelas de Lurgio Gavilán, por ejemplo. Lurgio es un peruano ayacuchano que militó en las filas de Sendero Luminoso, luego fue soldado y luego fue cura. Y salvo haber sido, hoy día es antropólogo, por cierto, y salvo haber sido cura, creo que todo lo anterior, no fue soldado por elección y no fue senderista por elección, no por una elección consciente, hubo por supuesto senderistas, las cúpulas, los que salieron de las universidades, que eran gente que sabía muy bien en qué se metía, pero hubo muchos chicos desesperados, ¿no? Desesperados, que alguien le prometía un futuro mejor y se metía ahí. Entonces, había mucha pobreza, había mucha rabia contenida, había una población muy desatendida y ese es un caldo de cultivo. Yo me atrevería a decir que hoy a esos problemas se le suman otros. Se le suma un desprecio de la costa hacia la sierra, un terruqueo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado qué tipo de caldos de cultivos se están generando, ¿no? Ahora, Lurgio, bueno, el libro que tú haces mención es Memorias de un soldado desconocido, pero en el segundo creo que hay una reivindicación del militar que fue a zonas también de emergencia, porque hay novelas donde siempre los malos, ¿no? son los militares o los policías, pero más bien hay una alabanza, ¿no? De este hombre como una especie de redentor. Entonces, estos testimonios también que están saliendo en literatura de los militares, ¿ayudan a tener una visión más amplia para ti? ¿O es simplemente, digamos, ellos sienten que han sido atacados y a través también de libros están contestando a la gente que ha publicado desde ya hace varios años libros sobre el fenómeno del terrorismo? Sí, es interesante porque otro escritor peruano que ha escrito desde la perspectiva de los militares es Freire. Carlos Enrique Freire. Claro. Perdón, Carlos Enrique, me olvidé tu nombre. Carlos Enrique Freire, que hace una literatura muy interesante. Su última novela es también sobre perros, pero no sobre la violencia terrorista, que está muy buena. Y yo creo que el documento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también recoge los testimonios de los militares que también fueron víctimas de la violencia. Sin embargo, creo que justamente eso es lo que tiene que pasar. Tiene que existir la novela de Carlos Enrique Freire, tiene que existir los libros de Lurgio Gavilán, y Lurgio Gavilán hace muy bien en hacer sus libros Memorias de un soldado desconocido y terminar haciendo esta carta a Shogun, que es el militar que lo acogió, lo salvó, lo sacó de la fila de Sendero y lo convirtió en una persona, en la persona que es también, ¿no? Entonces, el tema no es unidimensional. Creo que en Jauría también queda claro, no hay buenos y malos, hay una violencia que lo permea todo, como una especie de tsunami que se mete por todos los rincones y que termina afectando todas las relaciones. Pero es muy fácil decir, yo me niego, lo he dicho y lo voy a repetir en todas las entrevistas que me dan, a pensar que todo militar en una zona de emergencia fue un violador de derechos humanos. Cuando cerraron las bases militares, porque ya no había necesidad de tenerlas en todo el Perú, porque ya se había vencido el terrorismo, por lo menos en gran parte, hubo gente que no quería que cerraran la base militar que estaba en su zona, porque la persona que había llegado, el militar que había llegado, se había comportado de manera absolutamente consecuente, apoyando a la población civil, defendiéndolos de la violencia. Entonces, tenemos que mirar el tema desde todas sus dimensiones, ¿no? Y me parece muy bien que haya militares que hoy están contando sus historias, porque nos permiten entender las cosas en su verdadera magnitud. Nos encanta hacer buenos, malos, todo dicotómico. No, las cosas son más complejas y como país fuimos producto de algo muy complejo, ¿no? Quiero volver sobre esta mujer, ¿no? esta contadora, y tú hablabas hace un momento de la soledad. ¿Crees que probablemente nosotros en la costa, al no tener tan desarrollado el asunto ya ni siquiera de barrio, esta mujer sería como una especie de huella de lo que deja la no pertenencia o la soledad frente a tu comunidad que ya desapareció? Totalmente, ¿no? Yo creo que se está perdiendo, César, el sentido de lo común. Tenemos a un sujeto como Elon Musk que dice que el problema de Europa es la empatía, ¿no? En general, educamos a los chicos en
en un personalismo y en un yo, tú puedes, tú alcanzas, tú vuélvete emprendedor, tú consigues tu 1.000.000 de likes. Las comunidades creadas virtualmente son como falsas. Y yo quería graficar en la soledad de esta mujer, que es una soledad media, porque por lo menos sí tiene la compañía de los perros, ¿no es cierto? Sí, el hecho de la pérdida de comunidad te vuelve vulnerable. Como decía Pepe Mujica, ninguna persona se salva sola, ¿no? Y creo que tenemos que volver a internalizar el sentido de pertenencia y el sentido de comunidad, porque la soledad y el quedarte aislado no van a resolver ningún problema. Y el no tener compasión por el otro, lo único que va a hacer es que en lugar de tener a un amigo y a un socio y a un compañero, vas a tener un enemigo y un rival, ¿no? Eso genera el individualismo, ¿no? Que creo que es algo de lo que nos tenemos que cuidar mucho, ¿no? Bueno, Patricia, quiero hoy abordar en los últimos minutos de la entrevista. Otra vez, gracias. No, gracias a ti, César, muy interesante. Quiero el punto de, o sea, quiero ver tu mirada acerca de lo que ocurrió en la violencia desmedida y dolorosa que sufrimos todos los peruanos desde tu perspectiva de periodista. ¿Cómo viste esto? ¿Cómo llevaste también ese proceso? Los años más cruentos del terrorismo, yo no era todavía periodista, yo he empezado a hacer periodismo en el 98, pero me tocó toma de la embajada, o sea, sí vi, y me tocó sobre todo toda la parte de la construcción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero me ha tocado viajar mucho por el Perú cuando estábamos mucho más cerca al tema, ¿no? Yo en el comienzo del año 2000, finales de los 90, viajé mucho por el Perú. Me tocaron viajes muy bonitos, además, a veces por iniciativa propia y a veces por trabajos periodísticos. Y la cantidad de historias que hay, César, o sea, tú le levantas una piedra en el Perú, volteas y le preguntas a una persona, oye, ¿y tú cómo te afectó el terrorismo? Si no le pasó a él, le pasó a su papá, pero la cantidad de historias y de gente que necesita ser escuchada me impresionó. Entonces, mi carrera periodística me acercó mucho a muchas historias que algunas me ofrecieron algunos datos que finalmente se han plasmado en el libro, ¿no? Fue por parte de mi experiencia que volqué en el libro. Pero yo creo que al periodismo también creo que le hace falta ahora hacer un trabajo también de memoria sobre determinados temas, ¿no? Y a veces no se tocan esos temas. Y yo creo que hay muchas historias de supervivencia, muchas historias de entereza, muchas historias que merecen ser contadas, porque en esta guerra espantosa también hubo héroes. Y es curioso, pues una guerra de la que no podemos nombrar ningún héroe, pero sí hubo héroes ciudadanos comunes que sacaron adelante a sus familias, militares que hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Creo que tenemos que mirar esa historia y regresar y buscar esas historias de entereza de gente que salió adelante, porque es un deber, ¿no? No porque las personas no pueden haber sobrevivido y punto, ¿no? Necesitan un reconocimiento, ¿no? Patricia, en el asunto de la violencia, a veces te escuché hace un momento decir algo que te marcó. A veces uno termina siendo actos malos. Uno es bueno, pero termina actos malos. ¿Tú escuchaste alguna vez decir a un taxista, creo, o a un chofer? A un chofer que me decía, señora, yo me volví malo. O sea, ¿crees que también el contexto te hace mal? Sí, cómo no. Y es facilísimo decir, yo no hubiera, tú no sabes lo que hubieras hecho. Esta persona que me dijo, señora, yo me volví malo, fue un chofer que yo lo encontré en Cajamarca, que me contaba que había sido policía en una zona de emergencia muy complicada, que lo mandaron a una comisaría donde todo el día lo atacaban, que le ponían bombas, que venían columnas de terroristas y eran ellos solo 4 o 5 policías, que no tenían municiones, que estaba aterrorizado. Y me dice, a veces bajábamos a pedir alimentos porque no teníamos que comer y no nos querían dar y yo me volví malo. Por supuesto, no quise saber qué cosa significaba eso porque, bueno, estaba contándome, en fin. Pero me dio a entender que hizo cosas que estaban totalmente reñidas con su labor como policía. Pero, ¿en qué situación puso el Estado a ese peruano también? ¿No? O sea, colocar a una persona y que sea atacada constantemente, que no tenga que comer, que esté aterrorizada,
en los momentos duros de supervivencia no necesariamente vamos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y yo creo que en un contexto de violencia uno puede terminar profundamente violento. Dentro de este contexto de violencia también hay una violencia en la memoria. Y hoy que hay tendencias de ambos lados a no solamente desacreditar o no escuchar al otro, ¿crees que la literatura o libros como el tuyo y de tanta otra gente sirven para entablar un diálogo que hasta ahora no tenemos? Yo creo que en general el arte, la ficción, la simbolización de un hecho ayuda a su comprensión. Y cuando tú ficcionas, escribes una historia en la que cuentas cosas que podrían haber pasado pero que no son exactamente así, y esa persona, la anciana de mi libro no corresponde a una persona en particular, puede corresponder a muchas, la gente baja la guardia. Finalmente dice, estoy leyendo un libro, no estoy leyendo un artículo periodístico, estoy leyendo un libro. Entonces baja la guardia y se deja permear por la historia. Y a veces la historia le hace pensar, oye, efectivamente, sí, pues hubo gente que se vio atrapada entre dos bandos. Sí, pues hubo gente que terminó en la fila de Sendero Luminoso a pesar de que ni siquiera quería estar ahí y lo tildamos de terruco. Hubo gente. Entonces, yo creo que nos falta producir mucho más ficción, cine, literatura, música sobre estos temas para que podamos entablar un diálogo. Es mucho más fácil entablar un diálogo desde la ficción que entablarlo desde un documento como el de la Comisión de la Verdad, que yo repito, es un documento de base que tenemos que considerar un documento abierto y que tenemos que seguir ahondando en él, ¿no? Y sumándole más perspectivas si es necesario. Qué interesante la idea que das de que es un texto abierto. Así es, sí. En realidad se trató, creo, de esto nos pasó hoy, todas las versiones que hay y todos los testimonios vengan, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que si como sociedad tendríamos que decir, ok, vamos a mirar que alguien dice, no, pero te olvidaste tal cosa. Ok, ven, cuéntame, ¿qué mirada no hemos incluido? ¿A quién no hemos escuchado? ¿Qué nos falta construir? ¿No? La memoria es un objeto en construcción constante, ¿no? Y creo que no es creo que no le hemos dado valor a la profesión que dirigió el doctor Salomón Lerner, fue un filósofo, ¿no? Así es. Yo creo que esa mirada desde la filosofía, creo que fue, o es de alguna manera, encontrarse con la reflexión, ¿no? Y el trabajo, yo creo que pero es injusto con las personas que participaron en la Comisión de la Verdad, que fue un equipo grande, importante, porque fue un trabajo muy duro, fue un trabajo muy duro, ¿no? Bien, Patricia, muchas gracias. Esperemos de verdad que sigas escribiendo. Gracias. Has aparecido con una buena novela. Gracias. Cosa que nos alegra mucho. Me alegra conocerte y tu despedida. Y bueno, siempre te esperamos en Ica. Gracias, César. Gracias a todo tu público y la verdad que la he pasado maravilloso. Este es un paraíso. Literalmente están en un oasis. Gracias. Bien, nos vemos el próximo domingo. Como siempre, los invitamos a visitar la Biblioteca Abraham Mar de Huacachina de lunes a domingo y a sintonizar y a compartir este programa.